noches, bienvenidos a mi podcast Sin libertad la vida nada vale. Yo soy Diego Trinidad. Esta noche vamos a hablar de política y de la actualidad y específicamente vamos a hablar del reciente viaje a China del presidente Trump, de la situación en Irán, de la situación en Cuba y de la política en general de aquí de Estados Unidos. Eh, pero vamos a empezar con el viaje a China. Ya yo hace un par de días escribí algo en Facebook y sobre eso es sobre lo que voy a hablar. Eh, lo que mejor describe el viaje, en mi opinión, es lo que publicó la Junta Directiva del Wall Street Journal, con la cual yo en general estoy bastante de acuerdo, excepto con la obsesión que ellos tienen de las tarifas y de la inmigración, que tampoco concordamos. Pero ellos publicaron eh, el primer reporte del viaje fue que mejor ninguna noticia que cualquier noticia, sobre todo malas noticias. Y se refirieron al principio hipocrático. Primero, no hacer daño. Y es lo que pasó en este viaje. Esto fue un simple show mediático del presidente Trump, que es lo que más le gusta a él y es lo que es muy bueno. Y aparentemente, en términos generales, por supuesto, sus enemigos nada bueno van a encontrar en nada de lo que él haga. Pero de todas maneras, a mí me parece que probablemente el viaje este le va a dar para lo que sirven las encuestas, para eso sirve un poco. Le va a dar alguna popularidad adicional en el sentido de que como no pasó nada mal hasta ahora, porque que el problema principal que falta es lo que van a hacer o no con Taiwán, que hay una posible venta de armamentos proyectada de 13 billones de dólares y eso no ha sido aprobado todavía. Vamos a ver lo que pasa, como en su palabra favorita, ya veremos. Pero en términos generales, no pasó nada. Anunció exuberantemente, como es su estilo de costumbre, eh, que se hicieron grandes negocios y hay grandes proyectos económicos sobre todo, aunque sí debo señalar esto, que no es mío, una vez más lo señaló uno de los escritores de antes del viaje inclusive. Esta es la primera vez en la historia del mundo en realidad que un presidente lleva a la economía completa de su país a reunirse con un líder de otra potencia extranjera. Eh, Al presidente Trump lo acompañaron en este viaje, además del secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Defensa Pete Hexas y el secretario del Tesoro eh, Bessent. Lo acompañaron los principales ejecutivos de las más grandes compañías, sobre todo de tecnología americana. Fue Elon Musk, que ahora otra vez están en buenas relaciones. Fue eh, el jefe ejecutivo de Nvidia, que es una de las corporaciones más grandes del mundo hoy en día. En fin, fueron de los principales, Apple, Google, y todos conferenciaron, todos se reunieron, de eso no se ha hecho nada público. El presidente Trump dijo que específicamente China se había comprometido a comprar una buena cantidad de aviones Boeing, mencionó me parece que 50, y soya eh, a- para importar soya en China. Ahora vamos a ver si cumplen, porque el asunto aquí con China es que a través de los años, y muy especialmente durante la primera administración de Trump, acordaron una serie
de asuntos y después China no cumplió ni uno solo de ellos. Es más, antes de que empezara la gran epidemia, como yo siempre le dije, China, porque de ahí salió. La única pregunta es si lo hicieron a propósito o fue accidental. En mi opinión fue accidental, pero estaban trabajando, de hecho, en un programa para usar los virus estos como un arma bacteriológica. Eh, entonces, pues ya veremos si cumplen o no. Una cosa buena para mí, no hubo ningún acuerdo sobre las tarifas. Las tarifas aparentemente se van a quedar como están y eso es beneficioso para Estados Unidos porque aplican las tarifas que se impusieron el año pasado, que son mucho más altas que las que habían. Eso le está produciendo una enorme cantidad de entradas a Estados Unidos y, mucho más importante, ha limitado y ha afectado mucho las exportaciones chinas, pues por lo menos aquí a Estados Unidos. Fuera de eso, no hay nada. Estados Unidos no se comprometió a nada que se haya anunciado una vez más. Recuerden que todo lo que hacen los gobiernos, pues no nos enteramos porque o lo ocultan o mienten sobre lo que hicieron. Pero es muy importante en este caso mencionar dos artículos que los vamos a poner en pantalla, que salieron la semana pasada en el Wall Street Journal, que reflejan sobre todo el principal de ellos, que es muy largo y muy completo, incluye gráficas, incluye todo tipo de estadísticas, eh, para reflejar específicamente el estado de la economía china y del país en general. Yo esto lo he escrito y lo he dicho varias veces, sobre todo para los que todavía siguen creyendo que China va a dominar el mundo, para que entiendan por qué eso nunca va a poder pasar, a no ser que vuelva a ser presidente de este país un traidor del Partido Demócrata. Entonces, pues, todo lo que yo estoy diciendo ahora no aplica. Pero eh, por lo que ahora se visualiza, eso no va a pasar en un buen tiempo. Entonces, este líder chino, Xi Jinping, que dislocó toda la sucesión que se había producido desde la muerte de Deng Xiaoping, que fue quien fue el arquitecto del renacimiento chino después de la muerte de Mao Zedong. Pero este hombre ha echado abajo todo lo que hizo Deng, porque Xi Jinping lo que quiere es, él es un comunista convencido. Los demás, sí, comunistas, miembros del Partido Comunista, que es el partido que gobierna a China y aparentemente la gobernará por mucho tiempo más. Pero este hombre es un comunista convencido y quiere emular su ídolo en Mao Zedong y quiere llevar a China al abismo en que la metió Mao Zedong en los años que estuvo en el poder. Está siguiendo no solo los planes de Mao Zedong, está siguiendo los planes de Stalin, ¿ok? De lo que hizo Stalin con la Unión Soviética en los años 1930. Eso es lo que este hombre está haciendo en China. Efectivamente, lo que está haciendo es concentrando la enorme parte de la economía en el aparato militar y ahora en la inteligencia artificial. En esas dos eh, eh, industrias, vamos a llamarles, China ha hecho grandes adelantos. Eh, en el aparato militar lo han aumentado enormemente, sobre todo la Marina de Guerra. Hoy en día es muy superior numéricamente a la de Estados Unidos. Y la Marina Mercante, especialmente, no hay comparación.
se le han ido enormemente adelante y se le sigue yendo porque están construyendo mucho más con los astilleros en China que aquí en Estados Unidos. Así que eh, por ahí siguen avanzando. Y en la inteligencia artificial, depende. Hay algunos que piensan que están bastante cerca de Estados Unidos, hay otros que piensan que están 10 años atrás. Estas predicciones son muy peligrosas. Fueron las mismas predicciones que se hicieron cuando pensaban que a la Unión Soviética le iba a costar 10 años en tener una bomba atómica y la tuvieron en 3. Claro, eh, la tuvieron gracias al espionaje, pero de todas maneras, eh, como ellos, eh, todo su engranaje del Partido Comunista que gobierna está basado en robarse los secretos tecnológicos, pues sigue avanzando. De hecho, el año pasado se gastaron unos cuantos billones de dólares más en inteligencia artificial que Estados Unidos. Pero como se puede ver en el segundo de los dos artículos, que ese lo escribió un autor bastante conocido que se llama Matthew Hennessy. Y en ese artículo específicamente, el primero es un artículo de el estado presente de China, la economía, la sociedad. El segundo de Matthew Hennessy, del que estoy hablando ahora, es un artículo comparando las dos sociedades y diciendo cómo y por qué China nunca va a poder alcanzar a Estados Unidos. Ese artículo es más corto y de cierta manera es más interesante porque habla de las cosas que son más, que más le interesa a la gente. El otro es en profundidad para conocer de verdad la situación que tiene. Porque mientras están concentrando el gasto en la industria militar y en la inteligencia artificial, han abandonado todos los demás segmentos de la economía. Y eso es lo que hace crecer a la economía. El gasto militar y el gasto en inteligencia artificial no hace crecer la economía porque son segmentos internos que no la crecen. Lo único que hace crecer la economía es la exportación en el caso de China. Y eso, pues en eso, a pesar de que han recortado mucho más, pero es lo único que les queda, exportar y seguir exportando. Y las exportaciones los están, por otro lado, afectando en el sentido de que más detestados y odiados son en el resto del mundo, porque el mundo está atestado de mercancía, China sobre todo de mercancía barata, y sigue exportando cada vez más y más y más. A pesar de eso, el crecimiento anual proyectado oficial por el Partido Comunista Chino es de un 4,5% a un 5%. Eso es ridículo comparado con las tasas de crecimiento que tuvieron en los últimos 20 años, que fueron superiores al 10%. Ahora están esperando del 4,5 al 5%. Y recuerden esto, todas las estadísticas de todos los países comunistas, China, Cuba, siempre, la Unión Soviética, mientras duró, todos mienten. Todas las estadísticas son falsas, a propósito o sin serlo. Porque, por ejemplo, cuando ellos hacían los famosos planes de 5 años para hacer esas proyecciones, los que estaban a cargo de las diferentes industrias, como sabían que no iban a poderse cumplir las proyecciones del plan de 5 años, lo que hacían era que mentían, exageraban los logros. A algunos les costó eso la vida, naturalmente, ¿no? Pero por otro lado, pues ellos mismos no sabían lo que estaba pasando en la economía porque todos mentían. Y de la misma manera, pues lo proyectan al exterior, anuncian, tuvimos tal y tal tasa de crecimiento el año pasado. Entonces, ni ellos saben, y mucho menos nosotros en el exterior sabemos si eso es verdad. Así que siempre hay que tener mucha precaución sobre eso. Eh, entonces, la economía en China interna está en buenas dificultades, específicamente la economía en los bienes raíces. Hay miles y miles, si no millones, de edificios de apartamentos vacíos
Hay un desempleo enorme. Los chinos están caminando por las calles con una maleta en la mano, donde están todas sus pertenencias, buscando trabajo y no encuentran. Muchos están teniendo que aceptar trabajos con salarios hasta la mitad, si es que encuentran trabajo. Porque además de tantos edificios de departamentos y casas vacías, mucho más importante, han cerrado una enorme cantidad de fábricas porque no hay trabajo. O sea, específicamente eso ha sido quizás más provocado por la pérdida del mercado americano relativamente hablando desde el año pasado cuando aumentaron las tarifas, porque ellos siguen exportando al resto del mundo, pero este es el mercado principal de ellos. Eso se ha recortado y pues por esa razón, a pesar de que siguen exportando todo lo que producen, pero de todas maneras, eh, las entradas que reciben por las exportaciones, como las están invirtiendo específicamente en la industria militar y en la inteligencia artificial, pues nos están filtrando a la sociedad en general. La gente no tiene trabajo, hay escasez de algunos productos, en fin, eso es lo que está pasando dentro de la economía china. Y por esa razón, entre otras, nunca van a poder alcanzar este país mientras aquí las cosas sigan bien. Si hay un cambio de política drástico aquí, entonces pues nada podemos decir. Pero en ese sentido, el viaje entonces fue simplemente un show mediático, mucha atención a todo lo que pasó, muchas vistas de China y de las cosas buenas que han hecho. Eh, Todo, por supuesto, una buena parte de cómo funciona la economía, que son los eh, empleados esclavos que tienen, especialmente una minoría de, de chinos islámicos que se llaman uigurs. Ahí tienen un par de millones de dólares de seres humanos esclavizados, eh, literalmente esclavizados. O sea, están en campos de concentración y esos son los que utilizan para fabricar muchos de los productos que aquí compramos todavía, como hizo Hitler en Alemania nazi, que utilizó a los judíos como trabajo esclavo y como hizo Stalin multiplicado por cientos de veces por 3 décadas en la Unión Soviética, que todo lo que construyó, todo lo que hoy en día todavía existe de todo lo mal hecho que hizo, pero hizo muchas cosas, sobre todo muchas cosas grandes. Costó la vida de millones de rusos esclavos que fueron los que construyeron la infraestructura de la Unión Soviética para bien o para mal. Y eso es lo que está haciendo en China todavía hoy mismo. Por supuesto, es un estado totalitario. Lo que se ve eh, de China, lo que conocemos, es simplemente todo lo bueno. Por ejemplo, cuando hicieron las Olimpiadas en Beijing hace varios años, arrasaron con barrios donde vivían miles y miles de personas para edificar las villas olímpicas y para eh, hacer cosas bonitas para que la gente viera la maravilla que era China. Todos esos cientos de miles de personas, quién sabe dónde fueron a vivir. A ellos no les importa, para los chinos los seres humanos valen menos que las cucarachas. Hace muchos años, cuando Mao Zedong empezaba el programa nuclear, eh, le preguntaron sobre la posibilidad de una guerra nuclear. Él dijo, a mí no me importa. Si hay una guerra nuclear que haya, nosotros tenemos, nos sobran la gente que vive aquí. Y si nos matan 300 millones de personas, no importa, eso seguimos adelante. Esos son los comunistas. Todo esto que yo estoy diciendo es simplemente para ilustrar que el gobierno del Partido Comunista en China no le importa lo más mínimo
los habitantes chinos, lo que les pasa o lo que no les pase. Lo único que le importa es mantener el poder y, por supuesto, seguir creciendo. Que la ambición de China es dominar el mundo, diferente a la Unión Soviética. A los chinos no les interesa conquistar el mundo, pero sí les interesa dominarlo con la amenaza militar y con la penetración económica. Ese es el plan, ellos planean 100 años adelante. Entonces, en ese sentido, una vez más repito, el viaje fue un éxito porque no pasó nada. La clave aquí, en lo que puede pasar, es lo que mencioné al principio, la venta proyectada de 13 billones de dólares en armamentos a Taiwán. Con Taiwán hubo una situación ambigua, me lo preguntaron varias veces. Es más, el presidente Trump hizo ciertas declaraciones que no deben haber caído muy bien en Taiwán, que dijo que bueno, que lo que quería era calmar la situación, que no hubiera ningún problema, y que le pedía a las dos partes, esto es muy típico de algunos presidentes, incluyendo esto, de darle ecualizar moralmente a dos sistemas, un sistema del mal y otro del mejor, vamos a ponerlo de esa manera, porque en lo que a mí se refiere, China sigue siendo el imperio del mal que el gran presidente Ronald Reagan, como calificó a la Unión Soviética. China sigue siendo igual. China no es amigo de Estados Unidos. Xi Jinping no es amigo de Donald Trump, por mucho que él lo quiera decir. Xi Jinping no es un gran hombre, por mucho que él lo quiera decir. Es un autoritario, eh, que lo único que le interesa, repito, es mantenerse en el poder. Y China no es siquiera un adversario, China es un enemigo, y un enemigo muy peligroso de Estados Unidos y de la libertad de todos los seres humanos. Eso es lo que es China. Así que en su frase favorita ya veremos lo que pasa, sobre todo con la cuestión de la venta de armas a Taiwán. La situación en Irán, desgraciadamente, sigue igual. Ya llevamos más de un mes de tregua, no ha pasado nada, tienen bloqueado el estrecho de Hormuz, sigue estrangulando poco a poco a Irán, pero los fanáticos religiosos no ceden. Estados Unidos ha tenido una política que nunca ha sido, por supuesto, efectiva, ni nunca la han aplicado, pero de estrangular también poco a poco a Cuba económicamente, y a los 67 años todavía el régimen sigue ahí. Eso no funciona. Específicamente en el caso de Irán, como Irán para lo que quería las armas nucleares era para usarlas y para exterminar primero a Israel y después mandarle unas cuantas para acá, para Estados Unidos, cuando estuvieran, y por eso es que ha sido la guerra esta, para destruir las armas nucleares, porque en este caso sí las había. En el caso de Irak, hace varios años nunca las encontraron, pero en Irán sí estaban ahí y han destruido mucho, pero que tienen el uranio y el régimen sigue en el poder. Y mientras eso siga, pues lo que se ha hecho servirá para nada. Esto sigue siendo incomprensible. Los expertos militares siguen igual que yo, mirando para el cielo, diciendo hasta dónde y hasta cuándo. Nadie se explica por qué lo que se empezó no se termina. Pero bueno, puede ser que en cualquier momento se haga. Mañana en la mañana se va a reunir el presidente Trump con su gabinete otra vez. Ayer estuvo hablando con el primer ministro de Israel, Netanyahu. Varias veces cuando esto ha pasado, después ha seguido una acción militar. Ya veremos, como él dice. Pero en este momento, aunque la destrucción del aparato militar de Irán ha sido enorme, pero bueno, es posible que, en fin, sí se termine el trabajo. Eh, lo bueno que ha tenido este presidente hasta ahora es que todo lo que ha prometido eventualmente lo ha cumplido. Así que
repito, ya veremos. Entonces, con esto vamos a terminar. El próximo programa va a ser de historia. Ya lo anunciaré, todavía no he decidido lo que voy a hablar. Hay varios temas que me parece que van a ser interesantes. Como siempre, les doy las gracias por estar con nosotros y les pido que sigan corriendo la voz del programa Sin Libertad la Vida Nada Vale en YouTube y Rumble todos los martes y jueves a las 8 de la noche. Buenas noches.